8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. El Ecuador busca un norte que permita reformas en lo político, por cierto, respetando el ordenamiento jurídico. Estamos casi atrapados con esa constitución del 2008, en donde no hay cómo moverse mayormente, y por ello lo que se ha pedido es cambios urgentes, reformas urgentes, y de acuerdo al anuncio del Ejecutivo, el propio ministro de Gobierno esta semana señaló que este fin de semana, según su anuncio, el presidente haría pública las preguntas para una consulta popular. ¿Es el camino una consulta popular? Con un antecedente. El domingo último, el pueblo chileno, con sensatez y quizás sabiduría, le dijo no a ese mamotreto de proyecto de constitución que la extrema izquierda, llena de novelerías y demagogia, ha venido planteando. Allí está la Constitución Bolivariana de Venezuela, aquí está la Constitución del correísmo del 2008, pero en Chile le dijeron mayoritariamente no a eso. Al punto que esta corriente que subsiste en América Latina, el propio presidente Gustavo Petro, en una declaración malhadada, por decirlo menos, dijo que ha vuelto la idea, la imagen y la tarea de Pinochet en Chile. Esto ha sido rechazado. No se trata de revivir eso, porque el pueblo chileno y el propio presidente Boric ha dicho que se va a emprender en un nuevo proceso para hacer una nueva constitución, ya no esa constitución de la extrema izquierda que fue rechazada. Con estos antecedentes, queremos plantearles a nuestros invitados, dar la bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica, el doctor Medardo Leas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Henry Cucalón, un reconocido jurista. ¿Qué hacer? ¿Qué temas debieran plantearse lo viable en una consulta popular que permita al menos rehacer la práctica política y no seguir viendo esas mañoserías que estamos expectando en la Asamblea Nacional, que no saben para dónde irse? Como falló el juicio a estos 3 vocales del Consejo de la Judicatura, ahora ya el propio Partido Social Cristiano anuncia un nuevo juicio. El país puede seguir soportando juicios cuya tarea constitucional le compete a la Asamblea Nacional, pero seguir girando alrededor del mismo sitio cuando hay angustias de los ecuatorianos. ¿Qué hacer? Y las mañoserías desde la presidencia. Ayer hicieron salir a los interpelantes para que digan que no están, y después que presenten otra moción. ¿El país puede seguir soportando estas mañoserías? ¿Cómo cambiar esta práctica política, y qué temas debieran incluirse en una consulta popular próxima? Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días con la doctora Pamela Aguirre, con el doctor Medardo Leas. Un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de Radio Democracia. Siempre ejercer la democracia directa será positiva. Creo que fortalece los principios de participación y los principios democráticos. Creo que eso no es motivo de objeción alguna. La duda que existe en la ciudadanía es que si un gobierno que está debilitado por su falta de gestión y por un cúmulo de errores, tiene la iniciativa política, no jurídica porque la tiene, de convocar, política, de que su popularidad arrastre un legítimo sentimiento de cambio, de transformación, en este caso jurídico, de sus instituciones. Recordemos que es el retorno a la democracia cuando existen este concepto tanto de plebiscitos para temas legales y referéndum cuando se trata de constituciones. El pueblo ha castigado o premiado el comportamiento del gobierno a través de estos pronunciamientos, lo cual no debería ser así per se. Yo propongo que una de las salidas para que no suceda eso es que se ciudadanicen los temas.
para alejar que el gobierno solo sea el que convoque. En este caso, he escuchado que serían enmiendas en base a los precedentes que ha hecho la Corte Constitucional, para que solo sea el que convoque, no que sea la propietaria de la misma, sino que sea el pueblo, los ciudadanos, que la sientan como propia. Si no se hace así, y estoy hablando desde lo conceptual, la consulta, el ejercicio como tal, el referéndum, las 8, 9, 10 preguntas y las de consulta que son de materia legal, nacerían prácticamente muertas. Ahora bien, usted decía, ¿qué temas? Sin perjuicio que se ha esbozado algunas cuestiones, debemos tener claro algo, y aquí no hay espacio para la demagogia. En un proceso constitucional, lo que está en dudas es la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática no hay duda alguna, porque no puede existir regresión de derechos, no solamente porque no es correcto, porque no es dable, porque uno debe defender el concepto del derecho a tener derechos, sino que el Ecuador pues tiene que obedecer, como debe ser también, los tratados internacionales. Estamos en base a la convencionalidad, al bloque de constitucionalidad, así que inclusive todo lo que sea materia de derechos humanos se entiende incorporado. Así que para mí el debate no es de los derechos, que son importantes, sino la parte orgánica, la parte institucional, la que tanto nos preocupa, el tema del rol del Consejo de Participación Ciudadana, el tema del Consejo Nacional de Judicatura como órgano de gobierno, no solamente de administración, esa jerarquía que le da inclusive mayor importancia que la Corte Nacional, el tema de la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Pues bien, ¿por qué hago este señalamiento? Dado los precedentes de la Corte Constitucional, muchas de esas cosas, si queremos ir a un cambio profundo, solo se podrían hacer vía reforma parcial. Es decir, con la ineludible participación de la función legislativa, que desde ya le digo no va a pasar nunca, antes que vaya a ser refrendado por el pueblo ecuatoriano en un ejercicio de constitucionalismo popular. Si usted descarta eso, ya lo que le queda al gobierno para convocar son cambios de menor jerarquía, los que se denominan enmiendas, que pueden ser importantes, yo no lo pongo en duda, pero seamos sinceros, si uno piensa que es de mayor peso, de profundidad institucional, no va a ser posible. Ahora bien, con ese antecedente yo dejo una reflexión final en esta primera parte. En mi criterio, como ciudadano, no por el hecho de que el gobierno esté mal o esté bien, yo lo voy a vincular. Si hay preguntas que yo considero que deben ser tramitadas, no puede haber cálculo alguno y uno debe votar a favor o en el supuesto caso no consentido, no por hacerle el juego no a intereses politiqueros, motivadamente decide por qué no se apoya. Yo sí quisiera alejar ese tema y con responsabilidad, con racionalidad, pensando en los ciudadanos y pensando en el futuro del país, ver de forma positiva un planteamiento, en este caso de referéndum hacia la gente. Doctor Cucalón, y en esto también se ha anunciado, no conocemos oficialmente los temas, incluir el tema de seguridad ciudadana, el tema de la reforma en lo que sea posible dentro de una consulta, la parte del Consejo de Participación Ciudadana y la parte de la Asamblea. ¿Qué se pudiera hacer en esos temas específicos? Don Miguel, como usted bien lo ha mencionado, estamos como que hablando en general, porque no hay sobre nada concreto, pero ya que usted me menciona eso, esos dos temas, supongamos que es el tema de seguridad. Es un tema de seguridad desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista orgánico, de un tema de competencias, creo que no habría mayor problema en la Corte Constitucional, de distribución de las competencias con gobiernos locales, porque no, yo creo en la articulación, creo en el trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno para enfrentar al mayor enemigo que tiene en la actualidad el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos, que es la amenaza del crimen organizado, el narcotráfico. Parecería que no hay ningún problema. Puede ser el tema de la extradición que se ha comentado o por ahí. Puede ser, hay que ver qué es lo que establece la Corte al respecto del tema de la extradición. Yo no digo que no se pueda, pero cuidado, dice que no es enmienda, cuidado, dice que es reforma parcial, y cuidado, alguien dice que tiene que ver un tema con derechos, con lo cual directamente lo disparamos al 444, que es un proceso constituyente.
Y en lo que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana, del cual yo siempre, no de ahora, siempre he pensado que ha sido un bodrio, un experimento fracasado, conceptualmente viciado de origen, ya la Corte ha establecido que su eliminación solo se puede hacer por reforma parcial. Ya en el periodo pasado fracasamos en esa iniciativa. En el actual me adelanto a decir que no va a pasar nunca. Y si es de limitación de sus funciones, quitarle atribuciones, dejarlo solo para temas de participación y que el tema de la asignación de las autoridades, que es lo que tanto le preocupa al poder político, regrese como en todas partes del mundo al seno de la legislatura, eso se puede hacer vía enmienda, es decir, eso sí puede ser sujeto a un referéndum cuya convocatoria es a la sola firma del presidente de la República. Ya no lo digo yo, hay los precedentes de la Corte Constitucional al respecto. Bienvenida la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica. ¿Qué debiera incluirse en una consulta popular que el gobierno está próximo a anunciar, según las confirmaciones de sus autoridades? Buen día, Pamela. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Cucalón, al doctor Oleas y a toda la prestigiosa audiencia de este medio de comunicación. ¿Qué se debe incluir? Bueno, parto de una de las ideas que señaló el doctor Cucalón. Esta consulta, si se pretende plantear en este momento tan crítico para el gobierno, me parece a mí que debe ser consensuado con la sociedad. El hecho de que la consulta o la posible reforma de la Constitución sea planteado en este momento sin un mínimo de socialización me parece peligroso. ¿Y por qué? Porque efectivamente estos mecanismos de participación ciudadana requieren el apoyo de participación ciudadana. Esto quiere decir que mínimamente se debatan en la sociedad. Hubiese sido interesante que existan mesas de diálogo, mesas en las que participe la sociedad, la academia, participen los partidos políticos y se señale justamente cuáles son esos mínimos consensos a los que debemos llegar. Y aquí me gustaría hacer una reflexión a propósito de lo ocurrido con Chile. Fíjese usted que la forma de canalizar el gran estallido fue convocar a una convención constitucional. El 78% de chilenos estuvo de acuerdo en que la salida tenía que ser institucional. Entonces, partiendo de esa premisa, si nosotros encontramos muchos problemas en la parte orgánica de nuestra Constitución, en nuestra arquitectura constitucional, efectivamente tenemos que buscar los mecanismos para solventar estos problemas. Me parece que sería necio seguir intentando una democracia competitiva con reglas que claramente han demostrado que no sirven para aquello. Pero siempre, si estamos hablando de procesos de participación ciudadana, la ciudadanía debe tener la batuta, debe ser la voz cantante en este proceso. Y para eso, entonces, sí creo que sería necesario un mínimo de consenso sobre esos temas básicos que deben ser abordados. Ya se ha señalado aquí algunos, tema de seguridad, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta función que no es una función del Estado realmente, que no ha aportado a esta democracia competitiva. Tiene que hablarse sobre el rol de los partidos políticos, porque en gran medida el desprestigio que tiene nuestra Asamblea Nacional depende efectivamente de un sistema de partidos políticos obsoleto. Piénsese también en que hay reglas de elección que ciertamente tampoco contribuyen a una mejor representación. Y diré, por ejemplo, esto de las listas cerradas a mí me parece que es ciertamente un gran fracaso, porque tengo que votar por un partido y no por las personas que yo considero que son adecuadas para la representación. Entonces, ahí hemos planteado algunos temas, Gonzalo, que creo que deben ser mínimamente debatidos. ¿Y cómo se debate? Pues con la socialización. Y solo con una sociedad informada se puede tomar una decisión responsable. Ya lo señaló usted. En Chile la salida fue la Convención Constitucional. Pero ojo, el hecho de que hayan buscado un mecanismo institucional no significa automáticamente que se va a referendar ese trabajo. Ese trabajo tiene que ser referendado porque por socialización, por responsabilidad. ¿Y por qué? Porque quienes proponen y porque quienes apoyan de frente, de cara a este proceso eleccionario, tienen que escuchar a los electores. No puede ser
de espaldas. Solo si existe una verdadera comunicación, este proceso podría solventarse. Ya hizo referencia también el doctor Cucalón que en la legislatura pasada se intentó un proceso de reforma parcial de la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, entre otros temas importantes. ¿Qué pasó? Que el proceso inició con un movimiento ciudadano interesante, pero que fue decayendo. Y esto de que decaiga, es decir, esto de que haya perdido esta adhesión de la sociedad, que haya perdido la necesidad y estar en el debate público, generó que los asambleístas pues simplemente hayan decidido negar este proceso y se archivó un mecanismo que ya tenía avanzado hasta el segundo debate. Usted es partidaria, doctora Pamela Aguirre, de, como decía el doctor Henry Cucalón, que no sea la iniciativa exclusivamente del Ejecutivo, que la tiene constitucionalmente, sino que se ciudadanice y se involucre, que estén presentes quienes representan a organizaciones sociales respetables del Ecuador. Claro que sí, necesitamos llegar a consensos. En este país nos hemos olvidado que el gran término para la democracia es el diálogo. Y ojo, diálogo no significa ceder siempre, diálogo significa asumir posturas diversas para encontrar la mejor salida. Y con base en aquello, pues efectivamente no estamos hablando de que el presidente no tiene la capacidad jurídica para presentar consultas populares de tipo plebiscitario o referéndums que impliquen cambios constitucionales o cambios legales. Ese no es el tema de debate. El tema de debate es que el presidente en este momento, con la aceptación que han señalado las acreditadoras, pues básicamente necesita del respaldo popular, porque si lo hace solo, de espaldas a la ciudadanía, de espaldas al pueblo ecuatoriano, pues posiblemente no tenga un resultado efectivo, a pesar de que las preguntas sean muy buenas, que las propuestas sean muy buenas. Necesitamos ese mínimo de consensos, necesitamos entender, desde mi punto de vista, en la política ecuatoriana, que la política no significa la prevalencia del más sabido, del que tiene más poder, sino del que es capaz de llegar a mayores consensos y acuerdos. Y allí debiera incluirse, doctora Aguirre, temas como también mencionaba el doctor Cucalón, del Consejo de Participación Ciudadana, temas relativos a la Asamblea Nacional. Ciertamente, pero yo en este punto sí quisiera ser muy específica. Nuestra legislatura creo que cada vez tiene la capacidad de asombrarnos más y tenemos lamentablemente un nivel muy malo. No porque todas las personas que se encuentren en la legislatura no estén comprometidas, lamentablemente tenemos una mayoría no comprometida, pero ciertamente siempre hay personas rescatables. Pero es importante tener presente que la solución no es automática, es decir, no significa que yo quitándole las competencias al Consejo de Participación y entregándoselas a la legislatura, el problema se va a solventar, el problema institucional se va a solventar. ¿Por qué? Porque tenemos un pésimo nivel de partidos políticos de representación en la asamblea, que esto tampoco es que va a ser la panacea o va a mejorar automáticamente. Entonces, para quitarle la competencia de las más altas de la designación de las más altas autoridades del Estado al Consejo de Participación y entregárselas a la asamblea, al Congreso, al Parlamento, como es lógico dentro de una democracia, también necesitamos que exista una mejor representación y reformas profundas respecto al sistema electoral y al sistema de partidos políticos. Bienvenido al doctor Medardo Oleas. Volvemos a un tema recurrente, el país abocado a la necesidad de reformas. ¿Qué reformas? ¿Cuál es el camino, doctor Medardo Oleas? Usted en más de una ocasión nos ha ilustrado con estos temas, pero estamos abocados. El gobierno se apresta, según confirmación de sus autoridades, a anunciar preguntas para una consulta popular. Buen día, doctor Oleas. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a Henry, a Pamela y a todos los radioescuchas de esta radio. Nos ponen a discutir posibles reformas constitucionales, posibles enmiendas, cuando lo que hay que analizar es que tenemos una mala constitución que tiene que ser cambiada totalmente, y en eso, por ejemplo, se debe analizar con profundidad la necesidad
dejar a un lado la Constitución del 2008 y proponer la vigencia de la de 1998, haciendo un análisis como lo propone Simón Espinosa de que no estamos dictando una nueva Constitución, sino le estamos poniendo en vigencia una anterior. Yo creo que ese debería ser el punto central, porque las reformas parciales a una mala Constitución no van a solucionar los problemas de fondo. Y como el gobierno ya nos pone a discutir de la consulta, yo creo que una consulta lo que tiene que hacer es destrabar los conflictos que se vienen manteniendo desde hace muchos años y sobre los cuales la irresponsabilidad, negligencia, quemiportismo de la Asamblea Nacional nos tiene paralizados, para ellos por desconocimiento y porque no saben manejar técnicas de reformas de ley, de las leyes, no de la Constitución, no han podido tratar los temas urgentes que la sociedad, que la ciudadanía requiere. Por ejemplo, lo que es la generación de empleo. Tenemos un código de trabajo desde 1938 que por ser demasiado garantista impide que se contraten a más personas. Tenemos una constitución que asimismo le incluyeron normas como que se prohíbe el trabajo por horas, cuando en el Ecuador todo el mundo trabaja por horas, o se prohíbe la precarización cuando más de medio Ecuador está trabajando en forma precaria. Cosas absurdas. Y pensar que la constitución solo garantiza a 2 millones de personas que tienen trabajo fijo, para los cuales hay constitución, hay código del trabajo, hay jueces de trabajo, inspectores de trabajo, y para los demás no hay constitución de ley ni nada. Cuando la norma constitucional tiene que ser vigente y aplicable para todos los ciudadanos y no para un grupo de privilegiados. Ahí hay que analizar con profundidad esto de la regresión de derechos. Si no estamos pidiendo la regresión de derechos, sino la implementación de los derechos para todos los ciudadanos, como claramente lo dice la Constitución. Y hay que analizar con profundidad eso para romper estos viejos esquemas que vienen siendo manejados y defendidos por una clase sindical, asimismo caduca, que no mira que los 7 millones de ciudadanos desocupados requieren nuevas normas para que puedan sobrevivir en el Ecuador. La segunda reforma urgente, que todas son reformas legales, la de la seguridad social. Hay que cambiar ese caduco sistema mediante el cual se le entrega toda la administración de la seguridad social al gobierno nacional, cuando el IES no es del gobierno, el IES es de los afiliados. Y pensar de que se le da la facultad para que el presidente nombre a la principal autoridad y se tome al IES es un absurdo. Pensar de que por falta de disposiciones legales el representante de los empleadores está 10 años en su puesto es un absurdo, cuando lo que se tiene que hacer son simples reformas legales respetando la base constitucional, que sí es buena, a efectos de que tengamos 2 representantes de los trabajadores, 2 de los empleadores, 2 de los jubilados y 1 solo del gobierno, para que sea ese consejo el que nombre a un director general, a los gerentes, poniendo normas para que en todas las instituciones del IES que trabajan en forma descentralizada exista un administrador que tenga que presentar presupuesto anual y que tenga que naturalmente ser fiscalizado en base de un balance que tenga que presentar. Esas cosas tenemos que hacer en forma urgente, porque a mí me llama mucho la atención de que en el Ecuador discutamos la tesis absurda de un señor Issa que nos quiere que paguemos 3.800 millones de dólares al año en subsidios, cuando ese dinero bien puede pagarse la deuda del IES. Al IES el Estado le debe 8.000 millones. Y estamos regalando 3.800 millones a los que no necesitan este tipo de subsidio, que son la gente más acomodada, que son precisamente los que mal utilizan los combustibles. Pero mire usted esas distorsiones, este país es de locos. Entonces vamos componiendo y fortaleciendo instituciones como el IES, que son necesarias. La otra, la justicia. La justicia ahora peleándose para no cambiar una estructura que está mal diseñada, donde se le da demasiado poder al Consejo de la Judicatura, pero sí podemos cambiar a través de reformas legales. Comencemos poniendo, por ejemplo, disposiciones legales donde para ser juez de primera instancia tenga 30 años, para llegar a la Corte 45 años y a la Corte Provincial 35 años y a la Corte Nacional 45 años. Comencemos con eso. Implementemos normas de control de calidad y cantidad. ¿Cuántas sentencias dicta un juez al año? ¿Cuántas de esas sentencias han sido revocadas por apelaciones? Comencemos con las cosas básicas para que fluya. No podemos ni siquiera diseñar un sistema de citación y ahora es una vergüenza los negociados que se hacen para que una persona no sea citada. Eso demuestra que simplemente nos falta un diseño muy simple con la reforma legal antes de pensar en la constitucional para que exista un verdadero control en las instituciones. El otro problema es la reforma política.
¿Por qué tenemos esa clase de asambleístas? Porque no funcionan las organizaciones políticas. Y se los ha dicho de forma permanente. Permitir que existan 270 movimientos políticos y 17 partidos es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el origen de esa inscripción de los partidos fue delincuencial. Falsificaron firmas, falsificaron documentos, suplantaron identidades. Y estos dirigentes, en vez de estar en la cárcel, ahora están poniendo candidatos para alcaldes, prefectos, asambleístas. Vergüenza nacional. Asimismo, las reformas que planteamos y que yo planteé con participación ciudadana son simples. Obliguemos a que el partido político, como dice la Constitución, sea nacional y tenga afiliados empadronados, para que todos los afiliados empadronados puedan, mediante el voto directo y secreto, votar para la nominación de directivas y para la nominación de candidatos, y que los movimientos sean provinciales, asimismo con sus adherentes empadronados. Con esto se acaba la farsa, porque vamos a ver, si en cada provincia los adherentes pueden tener el número fijado en la Constitución y en la ley, y eso no lo van a poder cumplir nunca, porque estos movimientos son pequeños grupitos de 20, 30 personas y llegan a 100 es máximo. Entonces, con una simple reforma legal se puede acabar con la farsa y se puede dar calidad y contenido a la vigencia de los partidos políticos para que comiencen a preparar ya a los futuros cuadros y no solo se activen en elecciones para poner a los mediáticos como candidatos porque no tienen a quién más poder poner. ¿Cuál es el efecto de tener malos políticos? Tenés malos asambleístas, tenés malos alcaldes, tenés malos prefectos. Entonces, mejoremos la causa y no el efecto, porque se dice muchas veces que hay que disminuir el número de asambleístas. Eso después, comencemos con lo básico, con lo elemental. Esta reforma política es urgente, tiene que estar en vigencia para las elecciones del 2025. Porque, les repito, no podemos admitir que existan dirigentes políticos que están 20 años de directores nacionales, 12 años de directores nacionales, cuando el concepto de la renovación permite que esos cuadros se vayan renovando en forma periódica y permitan la participación de hombres y mujeres que no son simples amigos de los directores de los partidos. La otra reforma es la de la seguridad, con una seguridad enfocada en base de la realidad. Si tenemos 5 millones de delitos que se cometen al año, de los cuales el 95% son por delitos leves que se juzgan con prisión, bueno, activemos otro mecanismo, porque es un absurdo pensar que solamente la Fiscalía con 1,000 fiscales puede investigar los 5 millones de delitos, porque la Constitución y la ley dice que solamente la Fiscalía puede realizar la investigación preprocesal y procesal penal. Pero esos delitos de los delincuentes de la calle, entreguémosle a la policía para que de forma inmediata con la investigación que hacen sean juzgados y todos esos pequeños delincuentes sean sometidos a procesos de rehabilitación, entregándoles la custodia de ellos a los municipios, como dice la propia Constitución, que sí se les puede entregar a ellos para que se les tenga trabajando, por lo menos procesando basura orgánica para hacer orgánica, otras cosas, no como ahora van a las cárceles a recibir alimentación mediante un catering, como si ellos no pudieran producir alimentación. Y eso sí, el momento que dejemos a un lado ese volumen de pequeños delincuentes, liberamos a la policía para que con inteligencia ya combata lo más grave, lo que está sucediendo en Guayaquil, las grandes mafias que están entrando, la narcodelincuencia que está entrando también a la narcopolítica, porque ahí sí tienen que realizar labores de inteligencia, de control, y ahí sí coger a esos grandes delincuentes y mandarles, como propone la alcaldesa de Guayaquil, a una isla. Ahí sí tienen que estar encerrados. Para ellos sí ya no hay derechos humanos, porque el momento que no los tengamos aislados siguen contaminando a todo el Ecuador. Pero le estoy proponiendo reformas básicas, elementales, legales, que pueden ser de aplicación inmediata, porque con la simple reforma constitucional, con los temas que quiere tratar el gobierno, no solucionamos los problemas del día a día de la gente. Y coincido con los contertulios. Señores, si no hay un consenso, si no se consensúa previamente la consulta y sus temas, nos estamos entrando a un sistema de la sorpresa, de la publicidad, pretendiendo que un gobierno que tiene poca aceptación a lo mejor logre aceptación. No, señor, se equivocan, porque es también más grave incluir la consulta con las elecciones de medio periodo. Y ahí contaminamos todo y dañamos la buena elección que podemos nosotros, tenemos el derecho de elegir a buenos alcaldes, buenos prefectos, buenos concejales, con la de la consulta.
Porque yo estoy seguro que los candidatos que no tengan respaldo van a posicionarse en la consulta para tratar de ganar votos. Y así destruimos la elección. Doctor Oleas, y sobre eso se podría hacer antes de las elecciones. Hay tiempo para ello, porque ya apremia, estamos mediados casi de septiembre, o después de las elecciones seccionales. Que sea después. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo aquí los contenciosos es cierto. Necesitamos ciudadanizar. Eso significa consensuar. Y comencemos poniendo los temas. ¿Qué requiere el país de forma urgente? ¿La reforma constitucional o las reformas legales puntuales que permitan viabilizar un mejor gobierno de las instituciones que no funcionan en el país, como las que me he permitido señalar? Entonces yo creo que esto requiere más un análisis, un manejo político serio, y no un manejo político manipulado como pretende lamentablemente el gobierno. Y si mantiene esa tesis y nos saca esas sorpresas, va a fracasar. Y un fracaso del gobierno en la consulta sería el puntillazo final. Ahí solo tendría que el otro año irse por la muerte cruzada, que no tendría otra opción. Claro, sería terrible, no solo para el gobierno que ha tenido su desgaste, sino para el país. Si aquí hay conciencia de una necesidad de una reforma política, simplemente pudiera malograrse eso. Vuelvo con el doctor Henry Cucalón. Si se intentaría hacer una reforma mucho más profunda, más estructural, como decía el doctor Medardo Oleas, empezó señalando que si tenemos una mala constitución, se pudiera hacer una consulta para plantear entre la constitución vigente y una constitución no nueva, sino una anterior como la del 98, doctor Cucalón. He escuchado recurrentemente esa tesis, sin perjuicio que considero que la Constitución del 98 es una constitución interesante, también fue avanzada en su momento en materia de derechos, la que provino de Sangolquí. En base a nuestro diseño constitucional, y si queremos, más allá que no estemos de acuerdo en algunas cosas, respetar las reglas del juego, ¿ya? No cambiarlas dependiendo de las coyunturas, porque así nadie le pone el cascabel al gato y no terminamos nunca. Eso, tal y como está configurado, así no se puede hacer. Porque si bien el presidente, el pueblo con el 12% de las firmas y la mayoría calificada de la Asamblea Nacional pueden convocar a una consulta para cambiar totalmente el marco constitucional, el 444 de la Constitución, que nos guste o no nos guste, está vigente y fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Yo no voté en el año 2008, pero la aprobó el pueblo ecuatoriano. Establece que tiene que ver la elección de una constituyente y la elección de esos miembros de la constituyente. Si esos miembros de la constituyente quieren ir a un documento, una carta política, una carta magna, una ley fundamental muy parecida o casi copiada a la del 98, ese es el ejercicio deliberativo democrático. Pero, insisto, jurídicamente hablando, no estoy hablando desde el punto de vista de las ciencias sociales o políticas, jurídicamente traspasar las constituciones en un proceso reglado así no es tan simple. Sin perjuicio que quiero ser específico, a mí no me disgusta la del 98, pero tengo que respetar los procesos. Si no, los que vienen atrás mío también los vulneran. Ese es parte del problema, que no es legal, es sociocultural, que arrastra el Ecuador, inclusive, en muchos casos, no por ignorancia. Los mayores violadores de las constituciones del Ecuador han sido los ilustrados, no los ignorantes. Los déspotas ilustrados de la derecha y la izquierda han sido los que más han avasallado el ordenamiento jurídico. No crean que lo hacen porque no saben qué es lo que pasa. Eso tengo la experiencia académica y política para decirle esto, porque he estado en los dos mundos. Así que conozco de primera mano este tipo de situaciones. Doctor Cucalón, quiero citar, abonar en lo que usted señala, lo que ocurriera en el 2007. Precisamente se echó a 57 legisladores de manera inconstitucional, se instaló sin tener sustento constitucional la Asamblea de Montecristi y se fue por ese camino arbitrario del cambio constitucional, doctor Cucalón. Y ojo,
esos vericuetos legales que se utilizaron al principio del 2007, después, ojo, mire cuál es el peligro de lo que se denomina el constitucionalismo popular, fueron avalados por el pueblo, porque también hay conductas, porque terminan premiando o castigando el gobierno de turno. Usted se acuerda, don Miguel, que a principios del régimen del presidente Correa se preguntó una consulta popular para dar inicio a este proceso para una constituyente, porque fue una promesa de campaña. Eso no estaba dentro de la arquitectura constitucional del año 98. No existía ese paso. Sí se acuerda con cuánto se aprobó, ¿no? Más del 80%, ¿no? Sino que a veces nos queremos olvidar. Entonces, hay que respetar las reglas, señores. Hay que ir a los consensos. Y aquí yo lo que rescato de este diálogo es que a mí lo que no me termina de cuadrar con lo que hace el gobierno, no el ejercicio, es que lo lógico es que los temas salgan de la ciudad, salgan de la sociedad civil, se desarrollen, se debaten, se apropian. Y al final de cuentas, es el poder político, el gobierno, la asamblea, quienes los recogen ese mandato, esa idea fuerza que se han ido desarrollando con el tiempo de cambios orgánicos, constitucionales, legales, y lo plasma, ya sea en el ordenamiento jurídico directo o a través de una consulta, no al revés. Parte de nuestro problema cultural y del populismo es imponer una tesis que después el pueblo la siente como ajena. De la noche a la mañana le ponen sobre la mesa una consulta de un tema que no ha sido de su preocupación, sino preocupación de los políticos, y que muchas veces han sido para zanjar problemas políticos, no para arreglar problemas de los ciudadanos. Ahí viene un proceso de deslegitimación del tema. Entonces, usted se ha dado los ejemplos con lo de los diputados que se hizo ilegalmente, ya va a caer ya mismo la sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana. Como ya cayó la sentencia en el caso Quintana Cuello de la ilegal destitución de la Corte Suprema en el año diciembre del 2004 y la ilegal designación, porque el Congreso no lo podía hacer, de una nueva Corte Suprema denominada la Pichi Corte. Tenemos una sentencia. Hay juicio de repetición. ¿Sabe qué pasó? La clase política no aprendió la lección, porque ahora les tocó a ellos, ahora me toca a mí y ahora lo quiero hacer de nuevo. Y eso no está bien. Más allá de las derechas o de izquierdas, eso no es correcto. Un gran cambio constitucional legal debe ser producto, por lo menos, de un acuerdo fundamental básico. Concuerdo con la doctora Pamela Aguirre, no puede haber acuerdo en todo. La democracia es propia también de disensos, no hay unanimidad, pero debe haber un punto de acuerdo en común, una hoja de ruta y una luz que pueda guiar este proceso de cambio que evidentemente el país necesita. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo no malograr esta oportunidad, una nueva oportunidad para hacer cambios? Porque en el fondo el Ecuador no está satisfecho con este sistema político, con esta estructura constitucional. ¿Cómo no malograr esta oportunidad y avanzar en los cambios? Por favor. Gracias, Miguel. Con información, con una socialización, con básicamente una sociedad educada en lo que se le está consultando. El ejemplo de Chile es el gran paraguas que nos debe cubrir como ejemplo para lo que puede ocurrir aquí en el Ecuador. La mayor parte de ecuatorianos está inconforme con nuestro ordenamiento jurídico y específicamente con nuestra arquitectura constitucional respecto al Consejo de Participación, respecto al funcionamiento del sistema electoral, respecto al funcionamiento de la legislatura. Pues sí, que es necesario fortalecer ciertos estamentos gubernamentales, como por ejemplo los gobiernos autónomos descentralizados, sí. Pero esto solo se puede lograr y solo va a tener aceptación cuando la gente sepa qué se le está consultando y por qué es importante y además lo acepte. Es que esto no es una imposición, estamos hablando de mecanismos de democracia directa, es decir, mecanismos de los cuales las personas directamente van a aprobar o improbar una propuesta. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de cambios legales. Bueno, si estamos hablando de cambios legales, entonces sí que sería necesario conocer cuál es el texto que posiblemente se tiene que proponer o sobre el cual se va a trabajar
para una reforma legal, por ejemplo, y un referéndum legal de la ciudadanía respecto, por ejemplo, de la seguridad social, como ya se ha hecho referencia, o sobre los temas laborales. Pero además hay un punto que es importante y que debemos tenerlo presente. Nosotros, si queremos tener una respuesta institucional, tenemos que respetar los cauces establecidos en la Constitución. No es responsable fomentar el desconocimiento de la Constitución. ¿Que es una Constitución mala? Sí. Pero que tiene que ser respetada, sí, porque si no volvemos o entramos en el caos. Como es una Constitución mala, yo no la respeto. Y entonces aquí esta es una selva, porque no vivimos en una civilización, sino básicamente en el país en el que, pues básicamente tiene, o la ley es de quien la interpreta, sabe mejor, interpreta mejor o tiene el poder. Y eso, pues, lamentablemente nos lleva a este caos jurídico en el que estamos viviendo. Y recordemos además que este caos jurídico afecta a la inversión, afecta al desarrollo del país. Piense usted, Miguel, y les invito a pensar en esto. Bueno, ¿qué pensará un inversionista extranjero que cada cierto tiempo en este país nos vamos a consultas populares, a reformas de la Constitución, a plebiscitos, a referéndums constitucionales, referéndums legales? Seguridad jurídica en este país no hay. Y un tema que quiero ponerlo también en el debate: cualquier cambio que se proponga, sea del presidente, sea de la ciudadanía, sea de la Asamblea, pasa por el filtro de control constitucional de la Corte. No es admisible tampoco señalar que podemos plantear automáticamente una consulta que va a decir, pues es posible cambiar de constitución, y todos van a decir sí. Recordemos que inclusive la consulta popular de tipo plebiscitario pasa por el filtro de la Corte Constitucional de conformidad con el 104. Entonces, tenemos que ser responsables en lo que se va a preguntar, que exista socialización sobre esto, y además que existe información para que las personas puedan tomar una decisión informada. Chile es un gran ejemplo de que se puede hacer, que los convencionales no tenían carta abierta para emitir cualquier tipo de norma, y el rechazo significa eso. Yo te di un encargo para una constitución, para cambiar la constitución que mejore nuestra realidad, que sea un básico acuerdo. Volvamos a la teoría contractualista. Un básico acuerdo entre el poder político y la sociedad. Si no hay eso, entonces, pues lamentablemente esto estará destinado al fracaso. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo no malograr esta oportunidad, aprovecharla y lograr cambios? ¿Qué es lo que se requiere en el país? Hay que priorizar lo que es urgente, lo que es conveniente, y lo que no funciona adecuadamente es el sistema político, porque, repito, al permitir que bandas delincuenciales hayan creado organizaciones, no es lo más conveniente para un país, porque ellos no pondrán a los mejores hombres como candidatos para asambleístas, o como candidatos a presidente, o como candidatos a alcaldes, prefectos. Pues hay que comenzar con lo básico. Si no fortalecemos la vigencia de los partidos y movimientos políticos, reglamentando naturalmente que los unos sean nacionales, los otros provinciales, que exista el afiliado con derechos a participar en el partido, a capacitarse, a participar en un proceso para la nominación de candidatos, no vamos a lograr nada. Porque aquí ya hemos visto que hay movimientos que son la mayoría ahora en la Asamblea, que han cambiado de nombre en los últimos 4 o 5 años y han participado en 2 o 3 elecciones con nombres diferentes. Este es el único país donde se puede crear una figura política solamente con dinero. Casi llega a ser presidente de la República una persona que no vivía aquí, que no lo conocían, y que a través de la publicidad casi gana la presidencia. Entonces eso tenemos que cambiar, porque la buena calidad de la representación va a venir de la buena calidad de las organizaciones políticas. Y esa reforma, que es básica, fundamental, elemental, solo, repito, se lo puede realizar con las preguntas claves que incluso nosotros con Participación Ciudadana ya le entregamos al presidente de la República. Entonces no se debe priorizar la reforma constitucional, sino se debe priorizar la reforma política, que en mi criterio es la básica, la fundamental, junto naturalmente a lo que es la administración de justicia y la seguridad, y también lo del IES. Son cosas del día a día, son cosas que son tan necesarias. No olvidemos además de que el presidente, creo que se está olvidando de que tiene un conflicto
que a mí mismo le estalla. ¿Cómo puede ir a pensar en una consulta popular si no ha resuelto todavía el conflicto con los indígenas, los cuales ya amenazan con otro levantamiento? Entonces, todos estos parámetros tienen que ser analizados con mucha responsabilidad, pero nuevamente, consensuando, preguntando a la ciudadanía cuál de ellos le parece más urgente, prioritario y que deban ser sometidos a consulta. A veces la clase política solo tiene oídos para el grupo de asesores que están a su alrededor, pero no tiene oídos para escuchar, por ejemplo, programas con donde día a día se están planteando los problemas, pero el gobierno tiene otra visión. Yo no sé cuál sea la visión del gobierno para esta consulta, pero a mi criterio está alejada de las reales necesidades de la sociedad, de las reales necesidades del pueblo ecuatoriano que sufre el día a día, que lo único que quiere es trabajar, que lo único que quiere es sacar una cédula sin que sea una odisea, que lo único que quiere es que cuando vaya a un hospital le atiendan. Entonces esas cosas deben ser atendidas. Claro, también buscando soluciones para lo macro, pero el día a día tiene que ser analizado y tiene que ser consensuado para que el gobierno nacional no deje a un lado las reales necesidades del pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias por aportar. Ojalá las autoridades, las élites procesen estas recomendaciones, sugerencias de quienes con la experiencia acopiada nos han señalado esta mañana. Al doctor Henry Cucalón, jurista, a la constitucionalista doctora Pamela Aguirre y al doctor Medardo Oleas, analista y también jurista. Gracias por este aporte. Insisto, ojalá se procese lo que requiere el Ecuador. Muchas gracias, Henry, Pamela y Medardo. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy gracias, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les recomiendo el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar este tema de coyuntura. ¿Por qué el pueblo chileno rechazó el proyecto de constitución mayoritariamente el domingo anterior? ¿Y cómo en el Ecuador se debe impulsar la consulta popular? Estamos próximos a conocer los contenidos que anuncia el gobierno para esta consulta popular, la reforma legal, la reforma constitucional y el necesario cambio para salir de la actual degradación de la política que se vive en el país, como es el ejemplo de esta vergonzosa Asamblea Nacional. Invitados, los académicos doctor Jaime Costales, la doctora Saudia Leboyer y el doctor Daniel Granda. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Ya vienen los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en el segmento Clarito está. Y luego el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio Clarito está.